Hola, hola familia, bienvenidos una vez a su canal favorito de chismecito, teorías y todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular. Yo estoy aquí con mi cafecito listo para adentrarnos en un tema que su copyright que les va a encantar, un tema que ha estado rondando por todas las redes sociales, y es que hoy vamos a hablar de Ande y Kerem, esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, esa pareja que creemos que será para siempre, y esa pareja de la que no hemos dejado de hablar desde su separación superíndice 3n. Pero, ¿y si les digo que hay esperanza? ¿Y si les digo que podrá haber una última oportunidad? ¿Y si les digo que podrá haber un cambio que no esperábamos? Su copyright que suena a titular de revista del corazu superíndice 3n, pero copyright dens conmigo porque vamos a analizar todo lo que ha estado pasando, las más menos sales, los rumores y sobre todo, las razones por las que creo que todavía hay una más menos luz de esperanza para que Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin vuelvan a estar juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y deseos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, o si ya son parte de esta familia pero aún no le han dado al voto superíndice 3n de suscribirse, ahora es el momento. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos siempre las últimas noticias, los chismes jugosos y las teorías descabelladas de sus celebridades favoritas. Asu que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora vamos a lo que nos interesa, Ande y Kerem. La verdad es que su relación superíndice 3n fue como un cuento de hadas hecho realidad. Se conocieron en el set de Senu con diéresis al cap, la química entre ellos era innegable, la pantalla se encendió a cada vez que estaban juntos, y pronto la ficción superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en realidad. Todos amamos su relación superíndice 3n, los vimos viajar juntos, apoyarse mutuamente y parecua que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de separación superíndice 3n empezaron a surgir, las fotos en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y finalmente, la triste confirmación superíndice 3n, Ande y Kerem han terminado. El shock fue mayúsculo, muchos de nosotros no podíamos creerlo, superíndice 3 no era posible que una relación superíndice 3n tan aparentemente perfecta llegara a su fin. Desde entonces hemos estado analizando cada movimiento, cada publicación superíndice 3n, cada entrevista, buscando pistas que nos indiquen si hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3n. Y aunque ha pasado tiempo y ambos han seguido adelante con sus vidas, la esperanza nunca muere. ¿Por qué copyright sigo pensando que hay una oportunidad? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, la química entre ellos era palpable, algo que no se puede fingir. Y aunque el tiempo ha pasado, esa química no desaparece de la noche a la más menos sana. Además, ambos han demostrado ser personas muy maduras y profesionales, y aunque su relación superíndice 3n terminu superíndice 3, han mantenido un respeto mutuo que es muy importante. No hemos visto ataques públicos, ni declaraciones incendiarias, ni ningún tipo de comportamiento que sugiera rencor o resentimiento. Esto, mis queridos chismosos, es una más menos al muy buena. Cuando una relación superíndice 3n termina mal, con dramas y conflictos, la posibilidad de reconciliación superíndice 3n se reduce drásticamente. Pero cuando hay respeto y cordialidad, la puerta queda abierta para un posible reencuentro en el futuro. Hemos visto en el pasado a muchas parejas del mundo del espectáculo que, después copyright de un tiempo separados, han vuelto a encontrarse y han retomado su relación superíndice 3n con fuerza que antes. Quizás la distancia, el tiempo y la reflexión superíndice 3n les han servido para darse cuenta de lo que realmente importaba, y para valorar lo que tenían. Recordemos a Jennifer López y Ben Affleck, un ejemplo claro de que el amor puede resurgir después copyright de aún más menos os separados. Y no son los únicos. Hay muchos casos de parejas que han demostrado que el tiempo puede ser un gran aliado para sanar heridas y fortalecer vínculos. Otro factor importante es el apoyo incondicional de sus fans. La comunidad Anker, como se acuan llamar, sigue siendo muy activa y continúa demostrando su amor y apoyo a ambos. Este apoyo puede ser un factor determinante, ya que la presión superíndice 3n de los fans puede influir en sus decisiones.
No olvidemos que las figuras públicas, aunque intenten mantener su vida privada al margen, son sensibles a la opinión superíndice 3n pública. Y cuando una gran cantidad de personas desea que una pareja vuelva a estar junta, esa energía positiva puede tener un impacto en la decisión superíndice 3n final. La comunidad Anker ha organizado campau más menosas en redes sociales, ha creado vídeos conmemorativos, y ha demostrado de mil maneras que siguen creyendo en el amor entre Ande y Kerem. Esa pasión superíndice 3n y ese fervor pueden ser un catalizador para un posible reencuentro. Ahora bien, el será ese cambio que no esperó, vamos, del que hablaba al principio. Pues bien, AQ es donde entra la especulación superíndice 3n, y vamos a darle rienda suelta a nuestra imaginación superíndice 3n. Podrá ser un nuevo proyecto juntos, una película, una serie, algo que los obligue a pasar tiempo juntos y a reconectar. Imagunense la bomba que será que anunciaran una nueva colaboración superíndice 3n. Las redes sociales explotarán, los medios de comunicación superíndice 3n no hablarán de otra cosa, y la esperanza de la reconciliación superíndice 3n se disparará. Un proyecto en común les dará la oportunidad de trabajar juntos, de recordar los buenos momentos, y de redescubrir la química que los unió superíndice 3. Además, ese será una forma de complacer a sus fans, que sueu más menos han con volver a verlos juntos en la pantalla. Podrá ser un encuentro casual en un evento, una conversación superíndice 3n inesperada, una chispa que se vuelve a encender. A veces basta con una mirada, una sonrisa, una palabra para que los sentimientos que creamos olvidados vuelvan a aflorar. Los eventos públicos, las alfombras rojas, las fiestas, son escenarios propicios para encuentros inesperados. Y en esos momentos la tensión superíndice 3n puede ser palpable, las emociones pueden estar a flor de piel, y la posibilidad de una conversación superíndice 3n sincera puede surgir de manera natural. Un simple hola, superíndice 3 moestu s, puede ser el inicio de un nuevo capítulo en su historia. O podrá ser simplemente que ambos por separado, hayan madurado y hayan aprendido de sus errores, y es tu copyright n dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. El tiempo puede ser un maestro sabio, que nos enseña más menos a lecciones valiosas sobre nosotros mismos y sobre nuestras relaciones. Quizás durante este tiempo separados, Ande y Kerem han reflexionado sobre lo que salió superíndice 3 mal, han identificado sus errores, y han aprendido a valorarse y a valorarse mutuamente. La madurez emocional es fundamental para construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Y si ambos han crecido y han evolucionado como personas, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n se vuelve mucho es real. Por supuesto, todo esto son solo teorías, especulaciones basadas en lo que hemos visto y en lo que deseamos que suceda. Pero la realidad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente pasa entre ellos, y solo ellos tienen la respuesta a esta pregunta. No podemos pretender adivinar sus sentimientos, ni podemos saber con certeza les son sus intenciones. Pero lo que podemos hacer es analizar las más menos ales, interpretar los rumores, y dejar volar nuestra imaginación superíndice 3n para fantasear con un posible final feliz. Lo que es cierto es que el tiempo dirá. Quizás dentro de unos meses, o incluso aún más menos los veamos juntos de nuevo, felices que nunca. O quizás no y cada uno siga su camino por separado. Pero mientras haya una más menos luz de esperanza, seguiremos creyendo en el poder del amor y en la posibilidad de una segunda oportunidad. Porque al final del día, el amor es lo que mueve el mundo. Y cuando vemos dos personas que se aman, que se complementan y que nos inspiran, no podemos evitar desear que su historia tenga un final feliz. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem, hemos analizado las razones por las que creo que todavía hay esperanza, y hemos especulado sobre ese cambio que no esperábamos que podrá unirlos de nuevo. Hemos hablado de la química innegable entre ellos, del respeto mutuo que han mantenido después copyright de su separación superíndice 3n, del apoyo incondicional de sus fans, y de la posibilidad de un nuevo proyecto en común. Hemos recordado ejemplos de otras parejas famosas que han logrado reconciliarse después copyright de un tiempo separados, y hemos reflexionado sobre el poder del tiempo y la madurez emocional para sanar heridas y fortalecer vínculos. Recuerden que esto es solo una teoría, basada en lo que vemos y en lo que deseamos. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Pero familia, seamos realistas por un momento.
También copyright N es importante considerar las dificultades que podrán impedir una reconciliación superíndice 3N. Ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas, lo que dificulta encontrar tiempo para dedicarse el uno al otro. Además, sus carreras N en constante evolución superíndice 3N, y es posible que tengan diferentes prioridades en este momento de sus vidas. La presión superíndice 3N medio tica cambio copyright N puede ser un factor negativo, ya que cada movimiento que hagan será analizado y comentado hasta la saciedad. Y por supuesto existe la posibilidad de que simplemente hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que son felices separados que juntos. A pesar de estas dificultades, sigo creyendo que la esperanza es legítima. Porque, como ya he dicho, la química entre ellos era innegable, y el amor que se profesaban era evidente. Y porque, a pesar de la separación superíndice 3N, han mantenido un respeto mutuo que es admirable. Y porque, sobre todo, la comunidad Anker sigue creyendo en su amor y sigue apoyando su relación superíndice 3N. Entonces, CUL es mi predicción superíndice 3N final. No lo su copyright. No tengo una bola de cristal para predecir el futuro. Pero lo que su copyright es que seguir copyright observando de cerca cada movimiento, cada publicación superíndice 3N, cada entrevista. Seguir copyright analizando las más menos sales, interpretando los rumores, y fantaseando con la posibilidad de un final feliz. Y seguir copyright compartiendo mis teorías y mis especulaciones con ustedes, mi querida familia, porque su copyright que compartimos la misma pasión superíndice 3N por esta pareja. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho más menos un poquito con la posibilidad de un final feliz para Ande y Kerem. He intentado ser lo ese objetivo posible, presentando tanto los argumentos a favor como en contra de una reconciliación superíndice 3N. Pero al final del día, mi corazón superíndice 3N sigue latiendo por esta pareja. Y no puedo evitar desear que vuelvan a estar juntos. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? Copyright creen que necesitará pasar para que se reconcilien? CUL es su teoría es descabellada sobre esta pareja. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Quiero crear un debate constructivo y divertido sobre este tema que nos apasiona a todos. No tengan miedo de expresar sus ideas, por locas que parezcan. Al final del día, esto es solo un juego. Y lo importante es divertirnos y compartir nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectrum culo. Y por último, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N nos ayuda a seguir creciendo y a traerles ese contenido como este. Su apoyo es fundamental para que este canal siga adelante. Así que si les gusta lo que hacemos, no duden en demostrárnoslo. Así que ya lo saben. Denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos y abrazos para todos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. El amor siempre encuentra un camino. Hasta la superíndice 3 Sima.